Estamos esperando que Angie no puede entrar. Entonces ahorita tantitito. No nos mandó, pero no entra. Ok, en lo que va llegando Angie, a ver si ahorita manda otra vez. Emily, ¿ya revisaste ahí tu cuaderno? Ya, maestra. Ok, activa tu video, Emily. ¿Por qué existe, fíjate, por qué existe esa pirámide del aprendizaje? ¿Por qué crees que esté estructurada así? La pirámide del aprendizaje Ajá. ¿Por qué crees que esté estructurada así? ¿Qué es lo que tienes hasta la punta de la pirámide? es el escuchar, ¿no? No. No. Para esta pirámide Ah, no son 7 etapas, que estas 7 etapas se dice que se puede adquirir por conocimientos y destrezas que una persona puede adquirir durante su vida, ya que puede, bueno, viendo esta pirámide, eh, también se puede decir que eh, bueno, se puede desarrollar sus actitudes y ampliar sus conocimientos por el escuchar y elaborar. Entonces, ok. ¿Qué es lo que tienes en la punta de la pirámide? ¿Qué dice? ¿Cómo aprendemos mayormente? ¿Cuál es el aprendizaje activo? tengo que es el 5%. Ajá. No te escucho. 10% leer, que entre paréntesis dice que es el leer un libro. Ajá. ¿Y qué más? Después dice que 20% ver o ver un, bueno, que significa que es ver un gráfico. Ajá. ¿Y luego? Y 30% ver y escuchar, y que sería Ajá. ver a una demostración. Ajá. ¿Y luego? 50% decir y discutir, Ajá. ¿Y que sería traer una conversación. 75% hacer y practicar, bueno, que es practicar haciendo, y 90% decir y hacer, que sería enseñar a otros. Ajá, a ver ahora, ahí está, ese es el que quería que llegáramos, el decir y el hacer. ¿Por qué crees que nosotros aprendamos más diciendo y haciendo? Diciendo y haciendo. Ajá, Eh, Porque nosotros podemos adquirir, y mediante decir, mientras el decir, podemos hablarle lo que ya habíamos aprendido anteriormente. O no sé si estoy bien. más o menos. Cuando nosotros hacemos, ¿qué llevamos a cabo? Es una práctica, ¿no? Ajá, y luego, ¿qué es lo que hacemos en ese proceso? Cuando hacemos. Cuando hacemos es cuando ya nosotros habíamos adquirido, bueno, si queremos hacer, por ejemplo, papiroflexia, tenemos que primero aprender. Entonces sería como que aprender para poder enseñar. Ándale, ahora sí, más o menos ahí va la relación.
antes de que dé el término. Ok, ya hasta ahí te voy a dejar porque, Emily, necesito que revises tus apuntes, necesito que vayas checando lo que vamos revisando, lo que vamos haciendo, ¿sale? Daniel, ¿puedes complementar, por favor? Claro, Miss. Bueno, Sí, en esta pirámide, yo lo relaciono mucho, pues, con nosotros mismos, ¿no? Realmente, si el día de mañana, cuando hacemos el noveno, todo lo que ustedes, maestros, nos han enseñado, pues no, solo nos lo quedamos, no lo llevamos allá afuera en el campo laboral a la práctica, pues de nada sirvió, pues, por ejemplo, empezar a escucharlos, empezar a leer teorías. Entonces, si el decir y hacer, yo lo interpreto como el conocimiento adquirido y lo que vamos a hacer allá afuera en la praxis. Así es como yo lo veo. Y no solamente nosotros. Realmente yo creo que todo es, inclusive los niños, les podemos decir, pues no sé, vas a aprender a escribir, por ejemplo, moldeando plastilina, ¿no? Y si el niño no lo hace, pues cómo va a saber si realmente se va a poder realizar eso con lo que yo, maestro, le estoy diciendo. Yo así lo interpreto, maestro. Gracias. Gracias, Emily. Gracias, Daniel. De hecho, sí, cuando nosotros tenemos el aprendizaje o adquirimos un conocimiento, en ese momento lo tenemos que llevar a la práctica. Yo les decía, se puede convertir en un conocimiento inerte, o sea, que lo tengamos ahí, o posiblemente en un conocimiento olvidado que en un momento determinado lo adquirimos, pero conforme pasa el tiempo, pues lo olvidamos. ¿Por qué? Porque no lo llevamos a la práctica. Nosotros aprendemos haciendo, necesitamos estar involucrados, necesitamos estar en movimiento para poder reafirmar ese conocimiento. Entonces, cuando nosotros lo ponemos en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hacemos uso de la parte cognitiva y recordamos o tratamos de recordar. Hay veces cuando les preguntamos, ¿ya entendiste? Sí, 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 pero en el momento en que hacen la actividad o en el momento en que lo tienen que llevar a la práctica, es cuando les surgen las dudas porque llevan ese proceso cognitivo, esa reflexión. Y la reflexión es lo que me va a llevar a que ese aprendizaje quede realmente. Ahora, yo les comentaba, existe un aprendizaje que es el que necesitamos y ese aprendizaje es el significativo. ¿Cuál es el aprendizaje significativo? Bueno, el que yo voy a ocupar en la vida cotidiana, el que voy a tener que estar usando en cualquier momento, que va a ser útil. Ese es un aprendizaje significativo, que de acuerdo a Oxford tiene un conjunto de premisas, ¿ok? Entonces, bueno, para que sea ese aprendizaje significativo, pues uno tiene que ser nuevo, debe de ser novedoso, dos, debe de ser de interés y tres, pues debe de tener una utilidad, o sea, debe de tener una práctica. Y entonces por eso en la pirámide, o sea, en la cúspide, en la parte de hasta arriba, dice que pues nosotros llevamos ese aprendizaje activo cuando, pues, primero, pues adquirimos el conocimiento y en segundo, cuando nosotros hacemos un proceso de reflexión de ese conocimiento y entonces es cuando, pues, le mostramos a otros. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de mostrarles, entonces sí estoy reflexionando sobre el conocimiento porque a lo mejor yo puedo hacer una biblioteca andante, pero cuando empiezo esa parte y a ver, explícamelo y empezamos. ¿Y cómo le digo? ¿Y cómo le explico? Es porque no hemos reflexionado el conocimiento, ese conocimiento no se está llevando a cabo. ¿Sale? Bien. Este fue un ejercicio breve. Daniel, te voy a hacer una última pregunta, por favor. Sí, Miss. Eh, Dentro de las etapas del acto didáctico se encuentra el método, Sí. ¿ok?
¿Qué es el método y por qué el método es una parte importante o por qué está en las etapas del acto didáctico? El método. Bueno, es el punto de procesos en el cual pues se va a demostrar, bueno, se va a demostrar la verdad. Bueno, yo lo encontré así Ajá. para aquí. Bueno, porque es importante en las etapas de conocimiento. Yo considero que si no tenemos una estrategia, un método y una técnica, pues no vamos a lograr nuestro cometido. Tenemos que seguir lineamientos y la parte de, pues, ¿cómo le puedo decir? Pues sí, el procedimiento, vaya, no, ustedes nos los han dicho, ¿no? Tienes que tener tu planeación didáctica y si esa planeación didáctica no sirve, pues la tienes que hacer flexible. Entonces, la técnica, la estrategia y el método van de la mano para lograr el cometido. Y, ajá, muy bien, Daniel. Y hay niveles, ¿no? Bueno, el método, pues es la vía o el camino para llegar al conocimiento. Gracias, Daniel. Y entonces, en ese sentido, ese método, pues va a tener un conjunto de estrategias y un conjunto de técnicas. Hay niveles. El que se encuentra hasta arriba, pues es el modelo, que es todo el plan que yo tengo diseñado. Después, ¿cómo voy a abordar ese plan? Pues a través de un método. Y después voy a tener un conjunto de estrategias y un conjunto de técnicas que van a estar incluidas dentro de ese método y el método va a estar incluido en el modelo que es el plan a seguir. ¿Ok? Bien, estuvimos aquí recordando un poquito sobre lo que habíamos estado trabajando sobre modelos de enseñanza, método, técnica, estrategia, enseñanza-aprendizaje, proceso enseñanza-aprendizaje. Vimos la pirámide del aprendizaje, también vimos los elementos y las etapas del acto didáctico, las características tanto de la enseñanza como del aprendizaje, los pilares de la educación y lo último que vimos fue una educación holística o una educación integral. ¿Ok? Vamos a empezar a ver en la clase de hoy un poquito lo que son modelos de enseñanza. Ya específicamente vamos a ver uno de ellos. Y el primero es el modelo de enseñanza por objetivos. Daniel, ¿ya se ve la pantalla? Ya se Ah, ve. gracias. Este modelo de enseñanza por objetivos es un tanto conductista. De hecho, se apoya en las teorías del conductismo. ¿Ok? Aquí ustedes me van a ir ayudando, bueno, pues porque ya tienen un poquito de conocimiento sobre esas teorías. Ya ahí vamos a ir complementando. Miss, disculpe, ¿podría repetir de qué se va apoyando? En el conductismo, es el modelo de enseñanza por objetivos y se apoya en el conductismo o la teoría conductista. Ok, gracias, Miss. Sí. Tengo una frase y dice, largo es el camino de la enseñanza por medio de las teorías, breve y eficaz por medio de los ejemplos. Esto está relacionado con la pirámide del aprendizaje. Si solo me están enseñando y solo veo teorías y no me dejan a que yo lo practique, bueno, mi aprendizaje no va a ser completo. Es como hay una frasecita, la de no me des de comer todos los días, enséñame a pescar. Y sí es cierto, porque cuando nosotros le podemos proporcionar a alguien el alimento o le proporcionamos en este caso el conocimiento, pero no le enseñamos a dónde buscar ese conocimiento, no le enseñamos a cómo buscar ese conocimiento y cómo aplicar ese conocimiento, pues finalmente no va a tener algo significativo, ¿ok? Entonces, en eso está relacionado esta frasecita con la que iniciamos la clase.
Dice el modelo, dice, la pedagogía ha construido una serie de modelos o representaciones ideales del mundo educativo para explicar teóricamente su hacer. Bueno, eso ya lo habíamos visto, nada más lo estoy retomando precisamente de lo que habíamos visto o lo que habíamos checado. Ya dijimos que el modelo pues es un plan o algo a nosotros a seguir, en este caso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos modelos son dinámicos y se van transformando. ¿Por qué se van transformando los modelos? Pues porque tienen que ir cumpliendo con las necesidades de la sociedad. Los modelos no pueden ser estáticos. Así como la educación va cambiando, pues obviamente también va cambiando el modo de enseñar, el modo de aprender, ¿sale? Entonces, estos modelos por eso son dinámicos y por eso se van transformando, porque tienen que cumplir conforme las características de la sociedad. Uno de los primeros modelos que existió es el modelo conductista o el modelo por objetivos. Y me voy a permitir leer esta definición. Esta definición es del autor Joyce y Weil, que tienen un libro que es el de modelos de enseñanza. Y entonces ahí mencionan acerca de este modelo por objetivos. Y dice, se concibe al ser humano como un sistema de comunicación que se autocorrige, modificando su conducta de acuerdo a lo que sabe sobre el éxito o fracaso de sus tareas. Sobre la base de esta concepción, surgen programas de aprendizaje que se adecúan a estudiantes de todas las edades y con objetivos de aprendizaje de distinta naturaleza. Vamos a analizar la definición. Dice, el ser humano es un sistema de comunicación y sí es cierto. Nosotros en primer lugar somos un sistema. ¿Por qué? Un sistema tiene una entrada, tiene un input y tiene una salida, output. Y entonces, en este sentido, bueno, pues nosotros ese sistema eh, estamos procesando un conjunto de acciones. ¿Ok? Ahora, ¿por qué dice un sistema de comunicación? Bueno, pues porque se está llevando a cabo ese acto de comunicación. Algunas veces fungimos como emisores y otras tantas como receptores. Tomemos en cuenta que el proceso comunicativo pues lleva un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, un código. Y entonces, a partir de ello, bueno, el ser humano, pues es ese sistema de comunicación que se va corrigiendo a sí mismo, pues a través de qué, pues a través de ese aprendizaje conforme va adquiriendo experiencias. Y dice, amplificando ahí, dice, modificando su conducta. De hecho, en el conductismo, el aprendizaje se concibe así, como un cambio de conducta. Cuando el individuo ha cambiado su conducta, es cuando se dice que ha aprendido, ¿ok? Dice, de acuerdo a lo que sabe sobre el éxito o fracaso de sus tareas, pues sí, a través de la experiencia o a través de la experimentación, pues lleva a cabo ese aprendizaje. Después de la misma definición, dice, sobre la base de esta concepción surgen programas de aprendizaje que se adecúan a estudiantes de todas las edades y con objetivos de aprendizaje de distinta naturaleza. Cabe señalar que este modelo, que es modelo por objetivos, el fin último es lograr el objetivo. Y aquí, bien lo decía, todo se relaciona con la modificación en la conducta. Si el individuo no modificaba su conducta, bueno, pues entonces no había aprendido. Una característica de este modelo, o retomando la teoría conductista, pues es que encuadra a los sujetos en un patrón determinado. Observen la imagen y en la imagen, ¿qué es lo que está haciendo la maestra? Pues está recortando a todos, o sea, no pueden ser divergentes, o sea, tienen que ser iguales y entonces todos deben de tener allí un cuadradito. Si alguien lo tiene ovalado o un círculo, no, todos tienen que pensar igual. Esa es una de las características de la teoría conductista, ¿ok? Y esa teoría conductista es la que da surgimiento a este modelo.
Dentro de esa teoría conductista, pues tenemos a varios representantes, que no son todos, sin embargo, pues bueno, son los principales. Está Pavlov, está Watson, Thornick y Skinner. Vamos a recordar, ¿quién es Iván Petrovich Pavlov? Ok, Pavlov es un fisiólogo ruso de 1849 a 1936 fue su periodo, fisiólogo y psicólogo. Ganó el Premio Nobel de Medicina en 1904 y es el que descubre el condicionamiento clásico, cuando en la década de 1920, y demostró la existencia de reflejos condicionados y no condicionados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, Iván Petrovich Pavlov, él hace un experimento con un perro y entonces en este experimento maneja un estímulo y entonces fíjense, ahí en la imagen que dice, muestra una comida, un estímulo independiente y tiene un perrito y en el momento que le muestra el hueso o la comida al perro, pues el perro tiene una respuesta incondicionada, o sea, empieza a salivar. Después tiene otra sección en donde tiene una campana y hace sonar la campana y eso es un estímulo neutral. Y al momento, pues cuando suena la campana, pues no hay respuesta porque no hay una relación. Sin embargo, después empieza el condicionamiento, o sea, mezcla el sonido de la campana con mostrar la comida. Y entonces el perro pues empieza a tener una respuesta incondicionada y empieza a salivar. Para la siguiente ya no muestra el alimento, sino simplemente hace sonar la campana e inmediatamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues el perro empieza a salivar y ahí ya tiene una respuesta condicionada. ¿Por qué? ¿Qué fue haciendo? Pues fue condicionando al perro. ¿Por qué? En el momento que le mostraba el hueso sonaba la campana y ya después lo fue condicionando de que ya tan solo con sonar la campana, pues el perro ya sabía que iba a aparecer la comida. Entonces, pues por eso surge esa respuesta condicionada. Ese fue el experimento que estuvo haciendo Pavlov. Cabe señalar que la mayoría de ellos, los experimentos que realizaron fueron con animales y Pavlov lo hace con perros. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo? Pues estaba condicionando. ¿Qué estaba cambiando? Pues esa conducta. Entonces decía que el animal, o sea, en este caso el perro, había aprendido cuando pues llevaba a cabo esa salivación. ¿Ok? ¿Cómo lo empleamos esto en educación? Por ejemplo, cuando enseñamos vocabulario. Mostramos dibujos junto con los nombres impresos de los objetos o de las cosas dibujadas. O también podemos mostrar palabras en español emparejadas con sus equivalentes en inglés. O sea, cuando hacemos así como memoramas, pues igual estamos condicionando ese conocimiento. El condicionamiento, a pesar de que ya tiene, muchísimos años, se sigue ocupando. O sea, no ha quedado de lado, no ha quedado eliminado. Nosotros lo seguimos ocupando en conjunto con las otras teorías. Y observen esta imagen, está un poco risoria. Dice el perro, fíjate cómo controlo a Pavlov. En cuanto comience a salivar, él sonreirá y comenzará a escribir en su pequeña libreta. Entonces, en esta imagen, pues, ¿qué es lo que está haciendo? Pues sí, existe ese condicionamiento y en ese condicionamiento, pues es lo que hacía Pavlov. Pavlov estaba condicionando al perro para sonarle la campanita y el perro empezara a salivar para que pues porque ya pensaba o se imaginaba que iba a llegar el alimento, ¿sale? Y entonces por ahí estaba eso de los estímulos, tanto condicionado como incondicionado, hasta que tuviera una respuesta condicionada, que era cuando salivaba, aunque no tuviera todavía el alimento, pero por el simple sonido de la campanita, ya estaba condicionado. Bueno, ese es el experimento que hace Pavlov.
Otro representante importante es John Watson. John Watson, él es estadounidense, psicólogo, bueno, fue fundador de la escuela conductista con su artículo La psicología tal como la ve el conductismo. Él fue conocido principalmente por su experimento con el bebé Albert. Este experimento, él fue el único que trabajó con humanos, todos los demás lo hicieron con animales. ¿Y qué es lo que hacía? Pues igual condicionaba. Este experimento, desgraciadamente, pues tuvo un final fallido. Ahorita les digo por qué. ¿Qué es lo que hacía? Bueno, colocaba a un bebé. Este bebé tenía aproximadamente entre 9 y 11 meses y le colocó un estímulo neutro, en este caso, pues una rata, ¿no? Y el bebé, pues no tenía miedo, no tenía, eh, diríamos, temor hacia ese estímulo neutro. ¿Por qué? Pues porque no lo conocía. Entonces, pues ahí estaba una respuesta no condicionada. El bebé intentaba pues acercarse hacia la rata. Entonces aparece otro estímulo que es el sonido, un golpeteo. ¿Qué es lo que hacía Watson? Pues introducía un golpeteo sobre la mesa muy fuerte y en ese momento pues el niño se asustaba. Entonces empezaba a tener miedo. Después asoció estos elementos. Cuando presentaba a la rata o el animal, inmediatamente se escuchaba el ruido. Después de esa asociación vino el estímulo independiente y entonces ya tan solo después hacía el golpeteo o el sonido y el niño ya sabía que se iba a mostrar la rata o cuando solo mostraba la rata, el niño ya empezaba a tener miedo. ¿Por qué? Porque ya sabía que iba a estar seguido de un golpeteo muy fuerte, de un ruido demasiado fuerte. Entonces, en ese momento, pues el niño empezaba a tener ese miedo. Cabe señalar que aquí se manejan emociones. 3 emociones básicas se manejan: ira, miedo y amor. Primero presenta el amor en el hecho de que cuando se enfrenta con la ratita, como nunca la había visto, pues trata de afectuosamente acercarse a ella. Pero después, cuando empieza este periodo en que se escucha el ruido, cuando se acerca la ratita, pues le empieza a dar miedo. ¿Por qué? Pues porque ya sabe que va a empezar ese golpeteo. Y por último, la ira. ¿Por qué? Porque ese miedo se transforma y se transforma en ese coraje. ¿Ok? Entonces aquí maneja 3 emociones básicas: ira, miedo y amor. E igual, ¿cómo se está llevando el aprendizaje? Pues a través de ese condicionamiento. ¿Qué es lo que está condicionando? Pues el niño está aprendiendo que en el momento en que suene o escuche un sonido muy, muy fuerte, pues va a aparecer este estímulo que era el estímulo neutro, que era la ratita. Y entonces en esa asociación está llevando a cabo su aprendizaje. Otro representante importante es Tornick, psicólogo y pedagogo estadounidense, desarrolla investigaciones con gatos. Él coloca a los animales en situaciones de solución de problema. ¿Qué es lo que hace? Pues un condicionamiento instrumental. Usa principios de condicionamiento y reforzamiento para enseñar métodos de solución de problemas para el logro de objetivos. Y entonces aquí, pues él apoya el ensayo y el error. Dice que el aprendizaje se va a dar a través de ensayo y error. Y él tiene un experimento ahí muy, muy significativo, que es de un gato. Tiene un gato en una jaula y el gato pues tiene hambre y entonces le coloca fuera de la jaula un alimento. Entonces el gato pues tendría que accionar un dispositivo para poder salir de la jaula y alcanzar el alimento.
Al momento, la primera reacción del gato, bueno, pues es tratar de jalar el alimento y después empieza a encontrar el dispositivo o el mecanismo para poderse abrir la puertita. Y esto como pues lo hace a través del descubrimiento. Entonces el animalito pues va descubriendo que a lo mejor en la primera lo hace de manera casual y abre la puerta, pero ya después de un conjunto de pasos o de estarlo repitiendo, pues el animal ya no lo va a hacer de manera casual, sino que ya va a tener condicionado ese aprendizaje, ¿ok? ¿Qué dice allí? Dice, el gato hambriento ve la comida pero no la alcanza. El gato puede escapar haciendo funcionar el mecanismo, pero lo tiene que descubrir por sí mismo. Entonces, en la primera a lo mejor fue casual, pero conforme lo va practicando, pues va adquiriendo ese aprendizaje y de esa manera, pues entonces es como tiene una conducta repetible. Por eso Tornik decía que ese aprendizaje se daba a través de ensayo y error. Pues a través de ensayo iba practicando hasta que adquiría el conocimiento. En este caso, ¿qué era? Bueno, pues de que si él accionaba esa palanquita, accionaba ese dispositivo, pues podría acceder a el alimento que era su objetivo. ¿Por qué? Pues porque en este caso él te quería comer, pues porque tenía hambre. ¿Sale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, Miss. ¿No? Fíjense, entonces lo que hemos estado repasando, este modelo de enseñanza por objetivos está basado en esa teoría conductista. El conductismo es una teoría que ve el aprendizaje como un cambio de conducta. Cuando cambia la conducta es cuando dicen que han aprendido. Y entonces algunos representantes son los que acabamos de mencionar. Solo acabamos de mencionar dos. No, tres, perdón, nos falta uno más. Entonces, aquí es cuando se está llevando a cabo ese aprendizaje. Cabe señalar que aquí los alumnos o en el ámbito educativo, pues no tienen oportunidad de opinar, deben de seguir reglas establecidas. Totalmente no hay un apoyo en el proceso cognitivo, sino que todo debe de ser a través de ese acto reflejo o a través de cambios de conducta. ¿Ok? Entonces, esta era la primera forma en cómo se concebía. Es importante señalar que, por ejemplo, estas personas ya observaron ahí que estos personajes pues eran psicólogos. Bueno, pues es que el conductismo viene de la psicología, o sea, no surge propiamente en la pedagogía. En la pedagogía se adapta, en la pedagogía se retoma, pero viene propiamente de la psicología. Por eso hacen estudios psicológicos. Anteriormente pues se hacían solo estudios con animales de laboratorio, y entonces de esa manera es como se ejemplificaba ese aprendizaje, ¿ok? Y la enseñanza, ¿cómo era? Pues era una enseñanza totalmente lineal, totalmente cuadrada, en donde pues solo se daba un cúmulo de conocimientos, se daba un conjunto de conocimientos, pero no existía una reflexión. O sea, simplemente era así como vaciar en una caja todo ese saber. ¿Para qué? Pues para que el alumno o la persona que llevara a cabo ese aprendizaje, pues lo tuviera ahí, pero no existía una utilidad, no existía realmente un hecho en donde pudiera aplicarlo. Por eso, pues nada más estaba condicionado ese aprendizaje, así como que, y en ese momento te tienes que levantar. Bueno, pues la persona se levantaba. ¿Por qué? Pues porque así se lo indicaban. No podía preguntar el por qué. O, a ver, te tienes que aprender esto. ¿Por qué? No, pues porque te lo tienes que aprender.
Y entonces se lo aprendía y en el momento que se lo aprendía, pues ya cambiaba esa conducta, pues porque el aprendizaje lo hacía a modificar. Fíjense que esto todavía se ocupa, por ejemplo, en preescolar. Cuando nosotros queremos enseñar hábitos en los niños, pues, ¿qué es lo que hacemos? Siempre, todos los días los llevamos a que antes de desayunar se laven las manos, antes de desayunar se laven las manos. Y entonces durante ese proceso el niño está aprendiendo. Ya después, ya no necesito estarle diciendo, el niño ya sabe que va a desayunar y en ese momento pues se va a lavar las manos antes de desayunar. Igual este condicionamiento está dado, por ejemplo, cuando el niño trae su tarea. El niño trae la tarea o trae su actividad y yo en la escuela pues le pongo su estrellita. Y entonces en ese momento pues él ya sabe, ¿no? De que cuando traiga o cumpla con la actividad o haga lo que se le indica, se le va a dar su estrellita. Va a estar condicionado. ¿Por qué? Pues porque él va a querer ese reconocimiento, él va a querer la estrellita. Y de esa manera, pues es como yo lo estoy condicionando. Ese condicionamiento todavía está en todos los niveles, no solo se da en preescolar, incluso en universidad, ¿sale? Estamos ya a menos de un minutito de cerrar esta parte de la sesión. Vamos a cerrarle y ahorita continuamos en la siguiente, por favor. Si tienen dudas, vayan formulándolas y las resolvemos en la siguiente sesión, por favor.